7:24 de la mañana continuamos. La pandemia del COVID-19 que nos ha llevado a un confinamiento y ha tenido impactos severos incluso en el trabajo, reducción de jornadas, como lo hemos visto en nuestro país, despidos incluso a nivel mundial, ha afectado seriamente la salud mental de muchas personas y han caído en depresiones, ansiedades, muchísimo estrés. ¿Cómo combatir esto? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo mantenernos o alimentar la felicidad para poder salir de esto? Bueno, para eso invitamos hoy a don Rodrigo Sánchez, quien es profesor de Leeds University, también es experto en neurofelicidad. Muchas gracias. Muchas gracias por Buenos acompañarnos. días. Empecemos primero por ahí, para el campo donde usted se maneja. ¿Qué es la neurofelicidad? Para entenderla bien, antes de ya desgranar Claro. un poco cómo combatir estos problemas que está generando la pandemia a nivel mundial. Sí, claro, muchas gracias por la oportunidad. El nombre es bastante interesante. La neurofelicidad es una ciencia nueva que viene desarrollándose básicamente en los últimos 30 años. Tiene que ver con qué se sabe nuevo del cerebro, que hoy se sabe más que toda la historia de la humanidad de cómo funciona el cerebro. No se sabe todo, pero se sabe muchísimo. ¿Y qué dice la psicología positiva? Que también es una derivación nueva de lo que ha sido la psicología tradicional. Estas dos se unen, ciencia del cerebro, psicología positiva, y sale la neurofelicidad aplicada en mi caso. Ese conocimiento que se tiene, imagino que ha logrado identificar muchos problemas, males, contratiempos que ha generado este tema del COVID-19. ¿Cómo ha impactado a las personas? Claro. El tema es que el ser humano en su proceso evolutivo, el cerebro es un cerebro de colectivos. Nosotros nos desarrollamos en colectivos, venimos de tribus. Y este confinamiento, aparte de los problemas económicos que no son nada despreciables, son el problema, el estar aislados nos está llevando a trastornos de conducta, llámese ansiedad, llámese depresión, y básicamente todo esto provocado por un estrés, que es el causante de los grandes problemas que afronta la humanidad hoy en día. Usted me decía que el ser humano, y lo mencionaba, está acostumbrado a vivir en grupos, en relaciones con otras personas, y llevarnos a un confinamiento, a no ver gente, pues eso es lo que nos está generando algún tipo de impacto en nuestra salud mental. De hecho que sí, nosotros necesitamos el contacto con la gente. Por eso, en alguna medida, esta sociedad en los últimos 30 años nos ha querido llevar a una relación de una actitud más individualista, cuando eso no es natural al ser humano. Nosotros somos seres colectivos y esta situación nos pone en riesgo cuando ya han pasado tantos días. El riesgo es que se acrecienten los problemas de conducta en las casas de las personas, porque hay núcleos muy pequeños, hay gente con espacios muy pequeños. Lo que al principio pudo haber sido muy interesante, que lo sigue siendo, el convivir más en familia, de repente empezamos a sentir la necesidad de salir, Claro. de compartir, de volver a ver a nuestra gente, de volver a ver a nuestros amigos, como siempre lo hemos hecho. Esto es una circunstancia compleja, pero al final el tema de la felicidad es posible, no por las circunstancias, sino por cómo interpretamos esas circunstancias. Y eso hace una gran diferencia, porque si nosotros somos capaces de tratar de tomar conciencia de nuestros actos, de nuestra vida, posiblemente vamos a tener una mejor vida día a día. Nuestro cerebro, nuestra vida, no la pasamos casi que viviendo en automático. 95% de nuestras acciones cotidianas son en piloto automático. Pero además nuestro cerebro tiene una capacidad única entre todas las especies de rumiar el pasado y de predecir o de prospectar el futuro. Y esta situación de encierro nos tiene bailando más acentuadamente de lo que normalmente hacemos de manera natural. Cuando usted se lo pasa en el pasado, pensando en lo que pude haber hecho mejor, con el hubiera, que para mí el hubiera no existe, ese tipo de vida, y a todos nos pasa,
tiende a llevar a la gente a estados depresivos por algo que ya no existe. El pasado ya no hay nada más que hacer que aceptarlo. Y la otra condición que tenemos es el estar pensando, prospectando siempre lo que no ha llegado. El futuro. Y el futuro, cuando lo vivimos tan intensamente y nos preocupamos tantos, preocuparse es ocuparse antes de que ocurra, nos puede llevar a convertirnos en más ansiosos todavía. Claro, y esa situación de una pandemia que nos trae tanta incertidumbre, porque no sabemos cómo va a evolucionar, cuándo va a acabar, si va a seguir más, y usted me lo decía ahora, no es natural que el ser humano esté alejado de la colectividad. No, para nada. ¿Qué debe activarse en nuestro cerebro, en nuestra forma de ser en estos tiempos de confinamiento para poder afrontar bien esta situación y no caer en esas ansiedades, depresiones, problemas de los que usted me habla, de estrés y demás? Lo importante es, en esta situación, que va a durar un ratito más, es tener actividades familiares, actividades aprovechando la tecnología con los amigos, que nos pongan en modo positivo. Como le decía antes, las circunstancias no son el problema. El problema se nos viene de cómo interpretamos y cómo enfrentamos esas circunstancias. Le doy una definición que según la ciencia dice lo que es la felicidad. Y es una interpretación, es una manifestación subjetiva, propia, de cómo yo me siento con mi propósito de vida. Y aquí hay una palabra clave para todos. ¿Cuál es mi propósito de vida? Todos los días yo tengo que levantarme con un propósito, con una hoja de ruta de qué quiero hacer, aunque esté en la casa. Okay. Siempre es posible planear mi día. Y si yo lo puedo planear de manera positiva, o lo puedo planear de manera negativa y me sigo derrumbando en el tema del estrés y me sigo derrumbando en las posibles consecuencias de depresiones o ansiedades en límites ya altos que son peligrosos para la conducta. ¿Cómo planear esa hoja de ruta que dice usted? Y le traigo el tema de la pregunta anterior, con esta incertidumbre de que no sabemos a dónde nos va a llevar la pandemia, que nos tiene con tanta duda. ¿Cómo planear esa hoja de ruta con ese aspecto? Claro, primero que nada la gente, y yo lo hago todos los días, porque es un tema que no se acaba, es cuando me levanto, ¿cuál es mi propósito del día? ¿Qué cosas voy a hacer que me ayuden a llevar un día más positivo? ¿Qué cosas voy a planear hacer en el día para compartir con mis seres queridos, con mis amigos? ¿Qué cosas voy a hacer en la familia, con mi núcleo familiar, pero siempre pensando en cosas que sumen, para ir haciendo cosas desde el punto de vista de la mejora en esos 24 horas que vamos a estar hoy, mañana y los días que siguen? Hay que planear, hay que planear, hay que planear. Usted no puede levantarse, como sucede a veces en los partidos de fútbol de los niños del kinder, que cada quien va para su lado. A ver qué pasa. No. Si usted no tiene una hoja de ruta para su día a día, posiblemente su día a día no sea el mejor día. ¿Se acuerda de Snoopy, Carlitos? Sí. Cuando Carlitos le dice a Snoopy, ¿sabe que solo se vive una vez? Y Snoopy le dice, error, perdón, solo se muere una vez, pero se vive cada día. De eso se trata. La única certeza que nosotros tenemos en la vida es el presente. Entonces, el esfuerzo máximo que hay que hacer es no dejarme llevar por mis pensamientos hacia lo que ya no existe o a lo que no ha venido. Trate de concentrarse en el presente y procure hacer un pensamiento positivo. Cuando le vengan los pensamientos negativos por el anhelo de lo que ya se fue o por la preocupación de lo que no ha venido, distráigase. Recuérdemos, esto es muy importante, nosotros somos seres emocionales que razonamos. No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonamos. Por lo tanto, las emociones son parte intrínseca nuestra. Y esas emociones, si no hacemos el esfuerzo por controlarlas, que se puede. Y eso es parte de las cosas nuevas que nos agrega la neurociencia, la psicología positiva. Si no hacemos el esfuerzo por controlar las emociones, nos vamos a ir perdiendo en los trastornos de conducta.
Y eso se puede hacer. No, Rodrigo, y le iba a decir, a mucha gente probablemente ya la está agobiando muchísimo el tema laboral, si no lo tiene, Claro. si lo perdió, el tema financiero en la familia, Claro. deudas que pueden existir. El distraerse, que dice usted, ¿cómo encontrar esa distracción, la distracción necesaria para que realmente nos podamos olvidar de eso que nos está agobiando? No lo puede olvidar porque es una realidad que usted tiene ahí, que la vive, unos más intensamente que otros, pero todos estamos viviendo nuestras propias realidades y nuestros propios demonios sobre esta situación. Pero lo cierto es que cuando se nos vienen las emociones, que nosotros las podemos ver venir, los pensamientos negativos, que son tan naturales en el ser humano, usted tiene un pensamiento, así es como funciona el cerebro. Usted le llegan como 30.000 pensamientos al día y no somos conscientes de eso. Del pensamiento viene la emoción, que somos puras emociones. Y de la emoción viene la conducta, la acción. Entre ese espacio que hay entre la emoción y la conducta, yo lo puedo gobernar. Con cosas tan sencillas como distraerme. Si me vienen los pensamientos negativos de sufrimiento, no es que por distraerme el sufrimiento se va a acabar, pero puede evitar que yo haga un acto que tenga una conducta de la que luego me arrepiento. Por ejemplo, lamentablemente se dan las agresiones intrafamiliares, ¿verdad? Pero si yo trato de tomar conciencia de que me está dando una emoción básica, ira, y si yo tengo la conciencia de que me está dando ira, yo respiro profundo, ¿cuántas estadías nos han dicho? Y en esa distracción de respirar profundo, de hacer otra cosa, de moverse, de caminar, pasa, porque las emociones son muy pasajeras. A diferencia de los sentimientos, las emociones vienen y van, vienen y van. Y ese tipo de control puede evitarle muy malos momentos intrafamiliares y en la vida en general. Distracción, pero hay que ser consciente. Y el gran reto que tenemos como humanidad, cuando esto pase, hay muchas expectativas en que vamos a hacer una sociedad diferente. Yo soy positivo y creo que sí. No mañana, va a llevar un rato, porque se necesita realmente volcar nuestra atención hacia nosotros y dejar de estar pensando en hacia afuera. Hoy, con el conocimiento que está a nuestra disposición, hay muchas posibilidades de acceder a ese conocimiento para poder realmente buscar esas miradas hacia nosotros mismos, dejar de ser una sociedad consumista. El consumo no es el problema, es el consumismo per se, para ver más hacia adentro, para tener una mejor sociedad. Pero esto va a suceder. Pero en el mientras tanto, tratemos de tomar la conciencia de qué emociones me están llegando antes de que me arrepienta porque se convierten en una conducta. Eso es posible hacerlo. La forma sencilla, distráigase. Okay. Don Rodrigo, y lo que han llamado los expertos, el mismo ministro de la nueva normalidad que estamos viviendo, Ajá. ¿cómo asimilarla para integrar los elementos nuevos de convivencia que vamos a tener que adoptar de forma definitiva? Los que ya no vamos a tener, que hay que erradicarlos de alguna forma porque el virus nos ha cambiado la forma de vivir. ¿Cómo volver a hacer esa mezcla y poder asimilarlo para encontrar la felicidad y estar bien con la gente que nos va a rodear de ahora en adelante? El tema pasa por esa búsqueda, ese mirar hacia adentro. La sociedad va a cambiar, como ha pasado históricamente. Siempre después de una gran crisis han venido tiempos mejores para la sociedad. Y esta no creo que vaya a ser la excepción. La diferencia, creo yo, más positiva todavía, es que hay un conocimiento y hay una toma de conciencia globalizada que está desarrollándose fuertemente en volver a vernos hacia nosotros y no esperar que las cosas sucedan afuera. Yo puedo provocar que las cosas mejoren en mi vida si yo tomo control de mi vida, si yo tomo conciencia de mi vida. Yo estoy bien, tú estás bien, es un libro que se publicó allá en los 70s y es cierto, yo no puedo darle bienestar a nadie si yo no estoy bien. Y empecemos por la zona de influencia en la que yo me desenvuelvo. Yo no puedo darle bienestar a mi familia si yo no estoy bien. Yo no puedo darle bienestar a mis hijos si yo no estoy bien. Entonces, el tema
pasa por esa búsqueda de conciencia, ese preocuparse y ocuparse de mis cosas, de mi conciencia. Va a haber una mejor sociedad, no tengo ninguna duda de eso. Pasará un proceso. Pero este nuevo conocimiento, toda esta psicología positiva, esa conciencia colectiva que se está desarrollando incluso en los patronos, y eso es interesantísimo porque el trabajo es uno de los grandes causantes del estrés crónico que se está viviendo en la humanidad hoy en día. Y no es el trabajo por sí mismo, esa es la forma en que nos desarrollamos y esa es la forma en que la sociedad decidió que para convivir mejor y para compartir. Pero se supone que el trabajo es para vivir mejor. Resulta que en las últimas décadas, sobre todo en este nuevo siglo, el trabajo nos está enfermando porque nos hemos creído el mito de que somos multitareas, de que podemos hacer muchas cosas a la vez. Claro. Y eso no es posible. Fisiológicamente, nuestro cerebro viene de un proceso evolutivo de 4 millones de años, de puras emociones. No es sino hasta hace como 50.000 años que apareció el último gran salto evolutivo de la corteza prefrontal, que es lo que nos hace con las funciones ejecutivas. Pero el estrés que nos está llevando esta multitarea nos provoca, en pocas palabras, un cortocircuito cerebral. Y eso nos está enfermando violentamente. Van a haber cambios, los patronos están tomando conciencia, pero lo más importante es que no esperemos que alguien haga las cosas. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa de tener el control de nuestra vida. Nadie nos va a dar la felicidad. Eso no es externo. La felicidad se logra porque yo la busco, no porque yo la espero. Don Rodrigo, muchas gracias por habernos Gracias acompañado. a usted. Experto en neurofelicidad. Ojalá que esto le sirva a las personas que estamos todos viviendo una situación bastante complicada. Sí, hay un curso que va a empezar en estos días. En la universidad que usted mencionó, en la Leeds University, yo lo voy a impartir. Creo que es el primer curso que se va a dar en Costa Rica a nivel universitario sobre gerencia para la felicidad. Ok, muy bien. Haremos muy pendientes. Muchas gracias, don Rodrigo. Gracias, muy amable.